Vamos a resolver ejercicios de continuidad y discontinuidad de diferentes funciones. Por ejemplo, nos presentan esta función irracional y nos piden indicar para qué valores de x esta función resulta continua. Como primer paso, vamos a tener que calcular el dominio de esta función. Y en el numerador aparecen dos raíces cuadradas. Por lo tanto, primero trabajemos el dominio de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. El dominio de esta función irracional es todos los valores de x comprendidos entre menos infinito y menos 3 cerrado, unión 3 más infinito. Repasamos su resolución. Recordamos que el radicando debe ser mayor o igual que 0. Luego, expresamos a x como valor absoluto igual a la raíz cuadrada de 9, que es 3. Luego, por propiedad de valor absoluto, podemos escribir que son los x mayores o iguales que 3 o los valores de x menores o iguales que menos 3. De esta conclusión surge esta unión de intervalos. Desde menos infinito a menos 3, unión desde 3 a más infinito. Cerrado en menos 3 y en 3 porque verifica la igualdad. Realizamos ahora el dominio de la segunda raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, con una resolución similar. Entonces, si el radicando debe ser mayor o igual que 0, despejamos el valor de la x, recordamos que va a cambiar el signo de la desigualdad porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. Luego nos queda que el valor absoluto de x es menor o igual que la raíz de 25, que en este caso 5. Luego, esta expresión, por propiedad de valor absoluto, la podemos escribir como los valores de x comprendidos entre menos 5 y 5. Esta expresión nos permite escribir este intervalo, menos 5, 5. Lo podemos observar en un gráfico donde están representados los dos dominios, porque como tienen que verificarse los dos a la vez, por ser el numerador el producto de estas dos raíces cuadradas, entonces vemos que hay una parte de la recta en donde los dos intervalos se superponen. El azul, que va desde menos infinito a menos 3 cerrado y desde 3 a más infinito, cerrado en 3, y el intervalo de la segunda raíz que va de menos 5 a 5. Luego, el resultado, o sea, los valores de x que verifican las dos raíces cuadradas a la vez, está formado por el intervalo unión de menos 5 menos 3, sería esta parte de la recta, unión 3, 5, esta parte de la recta. Entonces, con esta unión de intervalos tenemos los valores de x que verifican el numerador de nuestra función f. Pero aparte, ¿no?, tiene un denominador, que son los valores de x menores que 4. Entonces, acá tenemos un valor que no puede estar en el dominio de la función, que es 4. Luego, a este resultado de unión de intervalos, le sacamos, le restamos el número 4. Podemos escribirlo de esta manera, al que le sacamos el número 4, o bien como unión de intervalos. Desde menos 5 menos 3 cerrado, unión. De 3 a 4, abierto en 4 porque no lo contiene, unión 4, 5, abierto en 4 porque no lo contiene. Muy bien, tenemos entonces recién escrito, calculado, el dominio de nuestra función f. Entonces, ¿qué sucede para esta función? Ahora que ya tenemos el dominio y sabemos por definición de continuidad en un intervalo abierto que f es continua entonces para esta unión de intervalos, desde menos 5 a menos 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. O sea, consideramos los intervalos abiertos. Luego, esta función
es continua por derecha en menos 5 y es continua por derecha en 3. Y además, esta función es continua por izquierda en menos 3 y continua por izquierda en 5. Luego, esta función es continua para todo x que pertenezca al dominio de la función. O sea, para todo x perteneciente a menos 5 menos 3 cerrado, unión menos 3, 4, cerrado en 3, unión 4, 5, cerrado en 5. Podemos observar estas conclusiones en el gráfico. La curva azul es la representación de la función, esta irracional que tenemos presentada. Fíjense, el dominio de menos 5 a menos 3, cerrado, de 3 a 4, abierto en 4, y de 4 a 5, abierto en 4, 5 cerrado. O sea, se observa perfectamente que en x igual 4, la función tiene una asíntota vertical. Tenemos ahora la presentación de otra función, una función racional, que nos piden hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de la función y redefinir la función si es posible. Como siempre, primero deberemos calcular el dominio de la función para tener en cuenta los valores que no están en el dominio de la función. Racionalizamos, factorizamos el denominador de esta función, que es x cubo menos 4x, factor común, y luego por diferencia de cuadrados, encontramos que el dominio de la función son todos los reales menos el 0, el 2 y el menos 2. Para estos valores, el denominador se anula. Así que ya estaríamos en condiciones de decir que en x igual 0, en x igual menos 2 y en x igual 2, la función no es continua. Tenemos que seguir trabajando porque además de indicar que no es continua, tenemos que clasificar estos puntos de discontinuidad. Bueno, comenzamos con 0. Sabemos que la función no está definida en 0. Se anula el denominador. El límite de la función para x tendiendo a 0 no existe. Para valores cercanos al número 0, la función presenta una forma no acotada, o sea, toma valores increíblemente grandes. Luego, como no existe el límite de la función, podemos afirmar que en x igual 0, la discontinuidad que presenta es esencial. Analicemos ahora qué sucede para x igual menos 2. F de menos 2 no existe, ya sabemos que anula al denominador. Hacemos la sustitución, encontramos el 0 en el denominador. Luego el límite para x tendiendo a menos 2 no existe. Por eso siempre indicamos este símbolo del infinito. También para x igual menos 2, la función presenta un comportamiento no acotado, o sea, que toma valores muy grandes o muy pequeños. Luego, en x igual menos 2, la función presenta una discontinuidad esencial. Así que hasta el momento, tanto en 0 como en menos 2, la función presenta discontinuidades esenciales. Sigamos trabajando porque nos falta todavía analizar qué pasa en x igual 2. Para x igual 2, f de 2 ya sabemos que no existe. Y el límite para x tendiendo a 2, si hacemos la sustitución directa, o sea, si reemplazamos la x por 2, nos queda la indeterminada 0 sobre 0. Quiere decir que vamos a tener que factorizar numerador y denominador para encontrar el valor al cual se acerca la función cuando los valores de x se encuentran próximos al número 2. Bueno, al factorizar aparece x menos 2 y x menos 2
numerador y denominador como factor y divisor, quiere decir que podemos cancelar y encontrar esta función que es equivalente a la anterior, o sea que es igual a la anterior para todo valor de x menos para 2. Luego, al hacer la sustitución directa, encontramos como resultado 5/4. O sea, el límite de la función para x tendiendo a 2 es 5/4. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que en x igual 2, la función presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque no existe el valor de la función, pero sí existe el valor del límite de la función para x tendiendo a 2. Luego, podemos redefinir esta función transformando o solucionando la discontinuidad que presenta en x igual 2. Entonces expresamos, vale la función racional original si x es distinto de 2 y vale 5/4, o sea, le adjudicamos el valor del límite cuando x es igual a 2. Reconocemos que solamente salvamos la discontinuidad evitable, o sea, esta función sigue siendo discontinua en x igual 0 y en x igual menos 2 porque allí tenía discontinuidades esenciales. Y vemos el gráfico de la función. En x igual menos 2 y en x igual 0, la función presenta asíntotas verticales, es decir, el comportamiento no acotado de la función. Y en x igual 2, si bien la función no estaba definida, sí existe el límite. Para valores próximos al número 2, la función se acerca a este valor comprendido entre 1 y 2, que ya calculamos y que es 5/4.